Estamos viviendo tiempos históricos, pero cuidado porque los chinos tenían una maldición y es que vivas en tiempos históricos. Y en México, en estos momentos son tiempos históricos, pero que están generando también muchos temores. Yo quiero agradecer la presencia en este estudio de Aurelio Nuño. Él fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, también secretario de Educación Pública en la administración de Enrique Peña Nieto. Estamos viviendo, por una parte, una situación inédita. Nuevamente vamos a tener una mayoría ya no solamente absoluta, sino calificada en el Congreso de la Unión. Todo parece indicar eso. Pero estamos viendo una serie de reformas, toda una serie de iniciativas de reformas, quizás la más importante, la reforma judicial, que cambiarían la estructura del Estado mexicano. ¿Cómo ves estos cambios? ¿Te parecen positivos o son un retroceso? Son peor que un retroceso, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Particularmente el de la reforma judicial. Porque en el fondo lo que estaría pasando, lo que estaría sucediendo, es que el régimen tomaría control de todo el poder judicial, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Y me parece que algo que no ha estado muy presente en el debate, en donde creo que el presidente de la República, con esta astucia que tiene, ha llevado y ha manipulado bien el debate. Al plantear que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por voto popular. Lo ha hecho como el centro, pero tú me has dicho que ese no es el meollo de la reforma. No, al contrario, yo creo que el voto popular no necesariamente está mal. El voto popular puede tener riesgos, pero como también los tiene la elección cuando hay cooperación entre poderes, como existe hoy para elegir a los ministros de la Corte, en donde el Senado y el Poder Ejecutivo se ponen de acuerdo, ¿no? Incluso los sistemas de carrera, en este caso de carrera judicial, pueden tener muchos problemas. Acuérdate el enorme problema que había antes de que hiciéramos la reforma educativa en 2012, en donde la carrera magisterial estaba controlada por los líderes sindicales. Claro. ¿A qué voy? Y no servía para mejorar la calidad de los maestros, sino para proteger a unos cuantos líderes sindicales. Totalmente, y para forzar a los maestros a movilizarse políticamente en favor de los intereses de los líderes, en lugar de estar en el salón de clases. Entonces, si uno analiza, todos los sistemas de elección tienen vicios, tienen problemas, pero también pueden tener virtudes. Entonces, el centro del problema no es el voto popular. Yo estoy convencido de que puede haber formas de estructurar un voto popular que funcione bien, también para el Poder Judicial. Pero lo que hizo el presidente fue poner en el centro del debate el voto popular, sabiendo que los torpes reflejos, desafortunadamente, de la oposición iban a ir directo en contra de esa idea. Y lo que el presidente logró hacer es, una vez más, una polarización totalmente maniquea, pero Sí, que... ellos no son demócratas, yo sí soy demócrata. Exacto. Oligarquía contra el pueblo. ¿Ya ven? La oposición, una vez más, no quiere que ustedes, los ciudadanos y el pueblo, puedan elegir a los jueces porque no confían en ustedes y quieren seguir teniendo sus tranzas y sus cochupos como élite. Y la oposición cayó redondita. Y me parece que el problema, Sergio, no está en el voto popular, sino en su farsa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de Mira, fondo? hay tres, y son tres instrumentos en la iniciativa de reforma a la Constitución muy claros que vuelven el voto popular una farsa porque el régimen tendría el control de los jueces, los magistrados y los ministros. Porque la primera trampa es que ellos mantendrían el control de las candidaturas. Entonces, pues es una simulación, es decirle al pueblo, vota por mis candidatos. Norberto Bobbio, un gran politólogo italiano, decía que si en una elección no hay verdaderas opciones independientes, no hay democracia. Y es lo que aquí tendríamos. Simplemente te van a presentar una lista de gente que ya fue seleccionada previamente por el régimen y decir, voten. Pues eso es una simulación. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer, cada poder va a nombrar un comité. Ese comité, en el caso pues, del Ejecutivo, lo nombrará la presidenta de la República. En el Congreso lo nombrará la mayoría del partido de la presidenta en la República, de Morena. Y en el caso del Poder Judicial, lo que hicieron es que se tiene que instalar ese comité por una mayoría de 8 votos. ¿Qué significa eso? Que por fuerza, al menos uno de los ministros que es favorable al régimen tiene que participar. Entonces, también ahí habrá una gran influencia del régimen.
seleccionan un grupo de precandidatos para jueces, magistrados y ministros. Después se hace una tómbola, que es también parte del engaño, para que queden un poquito menos, pero pues ya todos fueron preseleccionados por un comité que decidió. Ya todos son morenistas. Ya todos son morenistas. Y luego todavía la presidenta, la mayoría del Congreso y esta mayoría del Poder Judicial pueden, digamos, aceptar o hacer cambios sobre eso. Y luego esa es la lista que vamos a votar. Pues una vez más, es un fraude. Es decirle al pueblo y decirnos a todos, voten por mis candidatos. La segunda trampa está en la cantidad de candidatos, Sergio. Es imposible para cualquier ser humano racional poder analizar con calma y tener en ese sentido un voto libre e informado cuando tienes tantos candidatos. Entonces, pues, eso quiere decir el voto popular no importa. Te estoy aventando mis candidatos, que además son tantos que ni siquiera vas a poder discernir bien sus propuestas y qué quieren. Y por último, está la creación de un tribunal de disciplina judicial. Que es el que reemplaza el Consejo de la Judicatura, ¿no? Correcto. Y que es un tribunal realmente de inquisición judicial, que bajo un conjunto de normas totalmente arbitrarias, es decir, que no están bien reguladas, pueden sancionar económicamente a los jueces y a los magistrados, los pueden suspender, pueden presentar juicios de procedencia, es decir, para quitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de sus puestos, y a los jueces y magistrados prácticamente con cualquier pretexto los pueden llegar a correr. Pues eso es terror judicial, porque además ese comité lo controlaría también el grupo gobernante. Actualmente hay un sistema distinto. El Consejo de la Judicatura puede sancionar, pero solo después de un juicio. Correcto. Y solo que haya pruebas inequívocas de que hubo un mal comportamiento. Sí, y además el Consejo de la Judicatura no está controlado por la mayoría por el gobierno. Sí. Aquí sí. Este comité de inquisición judicial estaría controlado también porque sería el mismo sistema de nombramiento, pasaría por estos comités de lo que ya hablamos. Entonces, con esos tres instrumentos, el voto popular en realidad es un fraude. Pero aquí me parece que desafortunadamente la oposición cayó en esa trampa. Y entonces, en lugar de mostrar el fraude del voto popular, ¿no? El fraude de esto. Que realmente no es un proceso democrático. Que no lo es, que es un fraude para controlar el Poder Judicial, desde los jueces hasta los ministros de la Suprema Corte, mordieron el anzuelo y llevamos meses y semanas discutiendo el tema del voto popular, en donde finalmente el presidente gana el debate, porque el mensaje de la oposición es decirnos a todos, son incapaces para poder elegir jueces y magistrados. Y el presidente sale y decir, ya ven, aquí está la oligarquía que no quiere la democracia y que no confía en ustedes. Cuando el problema es el inverso, Sergio, en mi opinión, yo así lo veo. Ese nuevo sistema judicial, por otra parte, independientemente de cómo se monte, va a llevar mucho tiempo en que pueda estar operando bien. ¿Qué va a pasar en México en ese tiempo de vacío judicial? No, pues un caos también. Además de esto que hablamos, efectivamente, como dices, en todo ese tiempo, en lo que se hace este tránsito, ¿cuántos juicios? Un juicio puede tener 60 volúmenes con miles y miles de hojas. Nada más leerlo se va a llevar varios meses. El nuevo que entre, que seguramente no tendrá la capacidad de alguien con carrera judicial. Entonces, imagínate, o sea, además de eso vamos a tener un problema de incapacidad y de acumulación y de atraso de trabajo que va a generar un problema adicional al país. Entonces, por un lado va a ser la toma política, un asalto por parte del régimen del Poder Judicial, y por el otro lado, un problema de capacidad y de tortuguismo, si de por sí existe todavía más profundo, pues eso puede colapsar partes muy importantes de la actividad de la República y las pondrán bajo un control político. Entonces me parece que un diseño así pone genuinamente en riesgo la libertad y la esencia de lo que debe ser una república, Sergio. Es un retroceso, decías tú al principio, es un retroceso realmente brutal, es enorme. Sí, yo creo que te diría, es peor que un retroceso. Mi impresión es que incluso en los momentos de mayor hegemonía, cuando el PRI era el gran partido hegemónico, no creo que se haya llegado a estos niveles de control por un sistema así. Por supuesto que existían, pero también
cuando uno se mete a revisar la historia del Poder Judicial, incluso en esos años, hay distintos momentos en que jueces honestos, capacitados, daban la batalla y resolvían conforme a derecho. Aquí va a ser muy difícil porque el control político que se va a ejercer va a estar hasta en el último milímetro de las decisiones de cada juez, magistrado y ministro de la Corte. Ha habido advertencias por supuesto, grupos de juristas nacionales, pero también de juristas internacionales, de comisiones de derechos humanos, del propio gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. La respuesta ha sido del presidente, que establece una pausa en la relación con estos países, aunque sabemos que esa figura no existe, por lo menos en las acciones diplomáticas. ¿Qué tanto se va a aislar México y qué daños podría haber para México por no tener un poder judicial independiente? Mira, yo creo que sucederá, será una de las consecuencias y será muy grave para el país. Pero la mayor consecuencia, digamos, esa será una segunda consecuencia. La mayor consecuencia es cómo se va a erosionar y a dinamitar, Sergio, la vida libre en nuestro país, que es el fundamento de cualquier república. Es la esencia del republicanismo desde los tiempos de Roma, del Renacimiento italiano hasta los de la Ilustración, de los cuales somos herederos. Las repúblicas existen para salvaguardar, ese es su principal objetivo, salvaguardar la vida libre de cada persona. Frente al monarca, frente a los monarcas autoritarios, la República Veneciana, la República en Florencia, pues lo que hacían es salvaguardar al individuo frente pues a los reyes de otros lugares o a los aristócratas que gobernaban otros lugares. Claro, y por eso del republicanismo sale la teoría de los equilibrios de poderes. Primero en Roma eran equilibrios estamentales, por ejemplo. Después, ¿no? Ya con Montesquieu se hacen la división de poderes que hoy conocemos, pero en la lógica republicana siempre existió el principio de que el poder tenía que estar dividido. Porque cuando el poder está concentrado, hay arbitrariedad, y cuando hay arbitrariedad hay dominación, y cuando hay dominación no hay libertad. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que se están perdiendo esos equilibrios de poderes y se están concentrando. Y eso es una pérdida para la vida libre, que es la esencia de cualquier república. Ahora vemos esta concentración de poder en el presidente y en el gobierno, y al mismo tiempo una lamentable debilidad de la oposición. Yo estoy viendo que se están haciendo también feudos en cada uno de los partidos de oposición. Desafortunadamente, Sergio, por un lado, veo en general, con algunas excepciones, una oposición, y oposición partidista, con muy malos reflejos. Lo acabamos de ver, ¿no? Todo esto que acabamos de discutir, cómo muerden el anzuelo del presidente, combaten el voto popular en lugar de denunciar su fraude. Pero además, en este proceso de centralización, los partidos están teniendo dirigencias que se están convirtiendo en pequeñas autocracias. Está sucediendo particularmente en mi partido, en el PRI, en donde lo hemos denunciado a las autoridades competentes electorales, la reelección y la concentración de poder ilegal, ilegítima y abusiva del actual dirigente, de Alejandro Moreno, pero también está pasando de manera distinta pero parecida en el PAN, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Que vamos a tener también en la oposición, que tendría que ser el faro, la última resistencia para luchar por la libertad frente a esto que estamos viviendo, pequeñas autocracias incrustadas en el sistema político mexicano. Y esas autocracias, por esa misma definición, van a ser absolutamente disfuncionales para defender la libertad. Porque cuando... tú no puedes vivir en esa contradicción. Tú no puedes defender la libertad cuando tú mismo, en tu grupo, estás ejerciendo una autocracia o un régimen autoritario, ¿no? Pues Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, exjefe de la Oficina de la Presidencia, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, un gusto como siempre estar contigo y gracias por la invitación. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, gracias también.